Muy buenas tardes. El día de hoy presenta su servidor Bruno de la Garza en este cuarto encuentro internacional de difusión científica, en este caso pues transmitiendo desde la Ciudad de México. Les comparto enseguida mi presentación que estaré comentando el día de hoy. De forma general vamos a tocar el siguiente tema, que es estándares constitucionales interamericanos del poder fiscal sancionador, control de proporcionalidad y criterios generales de legitimidad. Esto para el caso de México. En esta presentación hablaremos de forma general sobre la investigación. Si quisieran revisar de forma particular cuáles son los hallazgos en el caso de la evaluación para México, que es la que se está realizando en la investigación, se puede consultar directamente el artículo que se estará publicando en el transcurso de este 2026 a nombre del autor que soy yo. Vamos a presentar el problema, porque el Poder Fiscal sancionador exige límites reforzados de seguido de un bloque de control, parámetros constitucionales interamericanos convergentes, proporcionalidad, hablando de un test como criterio general de legitimidad, y bueno, un cierre con una matriz para revisar las sanciones fiscales. El punto de partida de esta intervención es sencillo, pero jurídicamente bastante relevante, y me parece que también se puede llevar a distintos escenarios del derecho latinoamericano. El Estado, a través de su autoridad fiscal, no solamente recauda, sabemos que fiscaliza y determina las contribuciones. Además de todo ello, bueno, también se dedica a sancionar en función de el no cumplimiento de las mismas determinaciones. Cuando sanciona, no actúa en un espacio jurídicamente neutro, que es lo que debería de ser, sino dentro del marco más amplio del ius puniendi estatal, con todas las exigencias que ello implica en materia de derechos fundamentales. Debemos de separar la acción del sancionar como una forma en que se limita una conducta de el efecto recaudatorio. Cuando, bueno, el Estado, pues en algunas ocasiones resulta, pues no tan visible esta pequeña línea que divide una cuestión tan importante como de la función recaudatoria. La idea central que sostengo es la siguiente. El poder fiscal sancionador no es legítimo por el solo hecho de estar previsto en la ley ni por perseguir un fin recaudatorio o de disciplina tributaria. Su legitimidad además depende de un examen estricto que integre legalidad, debido proceso, valoración probatoria y de forma destacada pues la proporcionalidad. ¿Cuál es el problema? La potestad sancionadora fiscal suele justificarse por eficacia recaudatoria, pero la sanción también incide en derechos, patrimonio y actividad económica. La cuestión decisiva es si basta la habilitación legal o si se requiere un control reforzado de legitimidad. Eh, es por ello que el poder sancionador en materia fiscal exige límites reforzados. Esto es importante porque en la práctica pues, suele prevalecer una visión funcionalista, según la cual basta con afirmar que la sanción sirve para proteger la hacienda pública o para fomentar el cumplimiento tributario. En segundo término, bueno, me referiré al bloque de control, entendiendo como la convergencia entre el orden constitucional interno y los estándares interamericanos de derechos humanos que abordaremos en unos momentos. La tesis de la ponencia nos habla sobre la legitimidad a través de la exigencia de este control acumulativo en cuatro parámetros: legalidad y tipicidad, debido proceso, presunción de inocencia y previo, proporcionalidad de la respuesta estatal. Si uno falla, la sanción pierde legitimidad, aun cuando persiga un fin fiscalmente valioso. Pues es una prueba sumamente relevante. El que no se cumpla una haría que no se cumpliera de forma global. Tenemos algunos parámetros dentro de este bloque de control aplicable. Artículos 1, 14, 16 y 22 Constitucional de México, hablando de derechos humanos, interpretación conforme al principio por persona, ley previa y formalidades esenciales del procedimiento, competencia, fundamentación y motivación de la causa legal, prohibición del exceso y exigencia de la proporcionalidad. Esto en cuanto a la Constitución. Para los parámetros interamericanos tenemos el artículo 8, 9, 25, 30 y 32, hablando de debido proceso para determinación de derechos y obligaciones de orden fiscal, legalidad y prohibición de retroactividad desfavorable, que esto ha sido bastante, pues, em, ya bastante importante o relevante en el derecho mexicano, hablando de algunas nuevas propuestas a través de esta nueva corte que se ha integrado en nuestro país sobre la retroactividad desfavorable. También hablando de un recurso que debe de ser sencillo, rápido y efectivo, y de los límites de las restricciones estatales y justas exigencias del bien común, atendiendo este principio de justicia.
Eh, Bien, dentro de la convergencia práctica tenemos que la autoridad fiscal debe justificar tanto la base normativa de la sanción como la razonabilidad de su intensidad, para que no tengamos pues por ahí una parte eh, desproporcionadamente exigente. ¿Cuáles son los estándares mínimos de legitimidad? Legalidad y tipicidad, es decir, la infracción y la consecuencia deben estar previstas de forma previa, clara y no expansiva. El debido proceso, en cuanto a audiencia, defensa, oportunidad probatoria, decisión motivada antes de o control ulterior efectivo, la presunción de inocencia, tan importante en nuestro derecho, la carga argumentativa y probatoria recae en la autoridad, no basta la imputación automática, y la proporcionalidad, la sanción debe responder a un fin legítimo, ser idónea, necesaria y no excesiva frente al caso. Em, en primer término, tenemos pues estos estándares mínimos de legitimidad. En materia sancionatoria, pues esto implica que, por ejemplo, para la legalidad y tipicidad, la infracción y la sanción no pueden surgir de fórmulas vagas, cláusulas ambiguas o remisiones excesivamente abiertas. Por eso hablamos de la previsibilidad de la norma. Permitir que el gobierno pues dé a conocer con antelación qué conducta se prohíbe y cuál es la consecuencia jurídica directa. En el debido proceso, pues no se satisface con la mera existencia formal de un procedimiento. Se requiere una oportunidad de defensa siempre, acceso a los elementos que apoyan la imputación y la posibilidad de ofrecer y controvertir pruebas, además de una decisión fundada y motivada, que es básico en derecho. Para la presunción de inocencia, trasladada al ámbito administrativo sancionador. Esto significaría que la autoridad debe construir su decisión sobre una base probatoria suficiente. No basta con la imputación automática, con una presunción inacatable o con una lógica de inversión injustificada de la carga de la prueba. Y sobre la proporcionalidad, bueno, incluso una sanción legalmente prevista y procesalmente correcta puede ser ilegítima si al examinar la intensidad se advierte que resulta innecesaria o excesiva frente a la gravedad de la conducta. Luego hablando de nuestro control de proporcionalidad. La proporcionalidad ocupa un lugar central en este análisis, dado que funciona como puente entre la habilitación normativa y la evaluación concreta del exceso punitivo, hablando de las funciones del poder sancionador fiscal. El primer paso del test es el fin legítimo. La autoridad debe identificar con precisión qué objetivo constitucionalmente válido es el que persigue esta sanción. No basta con invocar de manera genérica la defensa del interés fiscal, ya que es necesario mostrar qué bien jurídico se tutela y por qué la medida se orienta realmente a ese propósito. El segundo paso es la idoneidad. Aquí la pregunta es si existe una relación funcional entre la sanción y el fin invocado, es decir, si la medida efectivamente contribuye a proteger el cumplimiento tributario o a disuadir la conducta que se intenta suprimir. El tercer paso es el de necesidad. Este es un filtro pues bastante exigente, ya que obliga a preguntarse si es que existe otra medida menos restrictiva, igualmente apta para alcanzar el mismo objetivo. Si la respuesta es que sí, bueno, pues la sanción más gravosa deja de ser justificada, evidentemente. El cuarto paso es la proporcionalidad en sentido estricto. Este nivel se pondera si el sacrificio impuesto al contribuyente es razonable en relación con la utilidad pública obtenida. Aquí es donde puede evidenciarse estos excesos materiales, multas desproporcionadas, respuestas automáticas sin graduación o acumulaciones sancionatorias que terminan siendo pues desmedidas desde la perspectiva de los derechos. De hecho, hemos visto algunos casos específicos aquí en México donde se fincan algunos o se determinan algunos créditos fiscales en firme, donde pues los accesorios resultan ser inclusive mayores que las contribuciones omitidas. En este sentido, pues la regla es clara en cuanto al control de proporcionalidad y estos cuatro pasos. La regla de decisión sería, si la medida fracasa en cualquiera de estas etapas, la sanción resulta ilegítima. Por ello, la proporcionalidad no debe de entenderse solamente como una función accesoria, sino además debemos de considerarlo como un mecanismo estructural para controlar el ejercicio del poder sancionador. También tenemos algunas tensiones estructurales en cuanto a la eficacia recaudatoria y las garantías y derechos.
Eficacia recaudatoria hablamos de tipos abiertos o remisiones excesivas que amplían la discrecionalidad. Sanciones automáticas desvinculadas a la gravedad concreta de la conducta, presunciones o cargas probatorias que desplazan indebidamente la defensa del contribuyente, multas fijas o acumuladas con efecto materialmente confiscatorio. En garantías y derechos, audiencia y contratación antes de la afectación definitiva, fundamentación y motivación suficiente sobre hechos, normas y graduación, recursos efectivos y no meramente pues costumbre o ritual, y control judicial real frente a excesos y arbitrariedad. La discrecionalidad administrativa tiene límites infranqueables. Uno de ellos es el respeto a los derechos humanos, que sería el principal, además. Y finalmente, bueno, pues tenemos una matriz operativa de revisión. Con el fin de traducir estos criterios a una herramienta práctica, bueno, pues se propone una matriz de revisión compuesta de cinco preguntas. La primera sería, se refiere a la base normativa. La conducta, la autoridad competente y la consecuencia están claramente previstas en una ley previa. Si la respuesta es negativa, el problema de legitimidad aparece desde el origen. La segunda pregunta atiende a los derechos de la prueba. La decisión descansa en hechos acreditados mediante prueba suficiente o automatismos y presunción difíciles de revertir, perdón. El filtro pues, permite identificar decisiones sancionatorias construidas sobre bases probatorias débiles. La tercera pregunta se refiere a la defensa. ¿Existió una oportunidad de audiencia, contradicción, alegatos y prueba? No basta con la apariencia formal del procedimiento, se requiere una defensa materialmente posible. La cuarta se centra en la intensidad de la sanción. Es decir, la graduación toma en cuenta la gravedad de la conducta, el contexto y la afectación real del bien jurídico protegido. Aquí opera de forma directa el examen de proporcionalidad. La cuarta pregunta se centra en la intensidad de la sanción. La graduación toma en cuenta la gravedad de la conducta, el contexto y la afectación real al bien jurídico protegido. Aquí opera de forma directa el examen de proporcionalidad. La quinta analiza el recurso efectivo, si existe una revisión administrativo-judicial capaz de corregir arbitrariedad y exceso o si se trata de un remedio meramente formal. La utilidad de esta matriz pues ofrece un criterio replicable, puede servir para estructurar sentencias, dictámenes, defensas, revisiones administrativas e incluso trabajos doctrinales. Como conclusiones, rápidamente porque se termina el tiempo, el Poder Fiscal Sancionador forma parte del jus puniendi estatal y no queda fuera del radio de protección constitucional interamericano. La proporcionalidad es un criterio que permite distinguir entre reacción fiscal legítima y una respuesta excesiva, y la combinación de legalidad, debido proceso, prueba, proporcionalidad ofrece una matriz útil para discrecionalidad y ofrecer una legitimidad institucional. La pregunta decisiva no es si el Estado puede sancionar, sino si puede hacerlo sin exceder los límites del derecho. Para el caso mexicano, pues podrán revisar el artículo que publicaré más adelante. Se ha terminado el tiempo, les comparto mis datos de contacto y estaré muy al pendiente de sus comentarios y preguntas. Gracias.